Bienvenidos, somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, Puerto Montt, Chile. El programa Escudriñando las Escrituras. Estamos viendo el Evangelio según San Juan. Y me acompaña, como es habitual, mi hermano Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, pastor, muchas gracias. Contento de estar acá nuevamente. Estamos estudiando, como bien decía el pastor, el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 10. Léenos, por favor, entonces, los primeros 21 versículos. Hasta ahí vamos a llegar. Amén. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Veíamos el capítulo pasado, ¿cierto? Este gran milagro que hizo Jesús devolviéndole la vista a un ciego de nacimiento. Y ellos sabían que Dios no oye a los pecadores, esta señal venía sin duda de parte de alguien enviado por Dios. Y aquí está hablando, ¿cierto?, de las ovejas y de la sintonía que tienen con ciertas voces. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, un falso, uno que no es. Israel estaba, una vez que perdió el camino, que perdió la comunión con Dios, proliferaban los falsos profetas. Ellos, cierto, son llamados aquí ladrones y salteadores.
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, hablando de sí mismo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esta alegoría la entienden mucho más la gente, ¿cierto?, acá en Chile, que es de Punta Arenas, donde están los rediles de las ovejas y cada pastor tiene un silbido particular para llamar a sus ovejas y sus ovejas van a seguir a ese pastor. No va a salir ninguna que no sea de ese redil. Y al contrario, cuando es otro silbido, porque es otro pastor que se dirige a otro redil, ninguna de ellas se va a mover. Entonces es espectacular también cómo nos enseña la naturaleza y cómo toma esta figura Jesús para identificar a sus ovejas. Las ovejas de él están acostumbrados a oír la voz de Dios, que era lo que pasaba con los fariseos. No entraba la palabra en sus corazones porque solo seguían tradiciones y religiones, pero no la voz de Dios. Sin embargo, aquellas pequeñas o pocas ovejas, ¿cierto?, como sus apóstoles, sus discípulos, ellos sí sintonizaron con la voz del pastor, con la voz de Jesús. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ahí está, ¿cierto?, el conocimiento previo. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No les es particular esa voz, no sintonizan con esa voz, no están acostumbrados a esa voz. Por lo tanto, no les seguirán. Hay muchas personas que son engañadas por muchos falsos profetas, pero están acostumbrados a la voz de los extraños. Por eso siguen a los extraños. No están acostumbrados a la voz de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos para los que siguen, los que escuchan, los que ven este programa, que se acostumbren a la voz de Dios. La voz de Dios tal como es, sin ninguna religión, sin ningún letrero, sin nada. Lea la Biblia tal como es. Pedro habla, ¿cierto?, de la leche no adulterada. ¿Cuál es la leche no adulterada? Que usted lea la Biblia, usted solito en casa, y se acostumbre a esa voz de Dios. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Sus ojos espirituales estaban completamente cegados. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya le habla un poquito más claro, ya se identifica con algo en particular Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, y eso siempre es bueno. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El único camino al cielo es Jesucristo. La única puerta por la que pueden entrar sus ovejas es Jesucristo. No hay otro Dios en el universo en el cual podamos creer. No hay una alternativa. No hay otro que lo pueda reemplazar. No hay dioses ni diosas. No hay santos. No hay intermediarios entre Dios y los hombres. El único es Jesucristo, hombre, como habla Timoteo y otros pasajes también. Entonces aquí dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. No hay otro. ¿Y qué pasa por los que entran por esa puerta, los que creen en Jesucristo? Está hablando de creencia también. Será salvo. Eso queremos para cada uno de ustedes, que puedan alcanzar la salvación de vuestras almas y sean resucitados para vivir con Dios por la eternidad y no vayan al infierno. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y con esto se identifica claramente a Satanás. Satanás siempre está tratando de matar y de destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida eterna. Yo soy el buen pastor. Ahora ya no se identifica con la puerta, sino que se identifica también con el que guía las ovejas, el que enseña las ovejas, el que pastorea o el que da pastos
que da alimento. Eso significa, ¿cierto?, la labor del pastor. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo por mí, por cada uno de los seres humanos, demostrando antes que nosotros le conociéramos de que Él nos amaba. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas, y antes que yo naciera, ¿cierto?, Él ya había dado su vida por mí, y así por cada uno en la humanidad. Él es el buen pastor, Él da la vida por las ovejas, Él demuestra su amor. Antes que nosotros siquiera pensemos en amarle, Él ya nos amó primero. Mas el asalariado, el que tiene esto como su trabajo, el que tiene esto como por algún interés monetario, no es el pastor. No son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hoy en día estamos en los últimos tiempos donde hay falsos hermanos, falsos pastores, falsos profetas, falsos enseñadores, falsos cristos. Por lo tanto, estamos en tiempos peligrosos. Por eso queremos que usted escudriñe las Escrituras. Sepa lo que Dios dice, no lo que los humanos decimos. Cualquiera de nosotros los humanos nos podemos equivocar, podemos cerrar el camino y podemos hacer errar a otros. A veces sin la intención de hacerlos errar. Otros, lisa y llanamente, con sus propios intereses, generalmente monetarios. Entonces, ¿qué va a hacer el lobo? Aquí también el lobo, uno piensa inmediatamente en Satanás y todos sus demonios. ¿Qué pasa con el lobo? Arrebata las ovejas, las dispersa. Eso es lo que siempre quiere hacer Satanás. Dispersar las ovejas, herirlas, etc. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, porque aquí está hablando, ¿cierto?, en un contexto plenamente judío. Después va a haber un tremendo redil de gentiles donde entran el resto de todas las naciones, o donde entramos el resto de todas las naciones. Y él lo sabía, que iba a ser así. Después iba a haber otro gran redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Primero, ¿cierto?, fue Pedro el que llevó el evangelio a los gentiles, y después fue Pablo, el gran pastor, ¿cierto?, de los gentiles, el que enseñó mucho en sus cartas a todos los que no eran judíos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo explicaba en algunos episodios atrás, donde Jesús está en el Getsemaní y le dice, ¿cierto?, al Padre que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Por qué? Porque esto no lo había experimentado nunca. ¿Qué no había experimentado nunca? Dios, tener contacto con el pecado. Jesús es el Verbo encarnado, es Dios encarnado, y Él iba a tener contacto por amor a mí y a cada uno de los seres humanos, cosa que no había hecho nunca antes. Tomar ese pecado, acercarse a ese pecado, poner en su cuerpo ese pecado y separarse del Padre por un momento por amor a nosotros. Y aquí dice, ¿cierto?, Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, es completamente voluntario, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder, porque es Dios, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Acusándolo sin ningún fundamento, sin ningún argumento. Decían otros, y estos siempre son los menos, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
y hacer todos los otros milagros que hemos escuchado, que hemos visto? ¿No es cierto? No es endemoniado. Continuamos con el versículo 22, hermano Daniel, hasta el 42. Por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿Tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Gracias, hermano. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho. ¿Cuál es el problema? Que no creéis. Ese es el problema. El problema de nosotros como humanidad es que somos incrédulos. ¿Cuántas veces se nos ha dicho a lo mejor que Jesucristo es el único camino al cielo? Que es el único Dios verdadero. ¿Y por qué la gente no está, cierto, en las iglesias? ¿Por qué la gente no se acerca a leer la Biblia? ¿Por qué la gente no quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no creen? No creen que hay un Dios, no creen que hay un cielo, no creen que hay un infierno. No creen nada. Al igual que estos fariseos en este tiempo. Veían todo lo que hacía Jesús y escuchaban sus enseñanzas, sin embargo, no creían. Espero, ¿cierto?, que cada uno de ustedes tenga un corazón dócil para que pueda creer. Deje que la fe entre a su alma, porque al escuchar la palabra de Dios, espiritualmente está llegando fe a su vida. No ponga duro el corazón, sea como un niño. Así dice Jesús también, que tenemos que ser como niños. ¿Cómo son los niños? Creen todo lo que uno les dice. Así hay que ser para con Dios. Tenemos que creerle. Y después va a disfrutar de las bendiciones de Dios. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan por mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Iban a permanecer fuera del redil. Y Jesús sabe el futuro. Ustedes no van a ser nunca de mis ovejas, porque ustedes no quieren creer.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es algo natural. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad eterna de salvación. Cuando usted cree que Cristo murió por sus pecados en esa cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y usted se lo confiesa a Dios, usted es hijo de Dios por la eternidad. Nadie lo puede arrebatar jamás de la mano de Él. Ahora, muchos van a las iglesias, a los templos, a distintas religiones y creen ser hijos de Dios. Y voy a ir un poquito a Mateo 21, porque quizás usted también se confunde con muchos falsos pastores que hay hoy en día. Salen por las redes sociales uno tras otro, haciendo cada barbaridad. Bueno, también estaba escrito eso. Mateo 7:21 dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día final, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Porque muchas religiones pueden hacer muchas cosas en el nombre de Dios y resultan. Y eso no quiere decir que sean ovejas de Dios. Leo de nuevo el 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí. Ahí estaba el problema. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Más encima les dice hacedores de maldad. Y eso que profetizaban en su nombre y echaban fuera demonios y hicieron muchos milagros, sanidades, por doquier. Pero son hacedores de maldad porque no eran ovejas de Él, no eran hijos de Él. Ocupaban su nombre para hacer muchos milagros. Esas son las religiones. Vuelvo a Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Lo hemos dicho en todos los capítulos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto era difícil de ver para ellos, de entender para ellos. Cómo un hombre que nosotros vimos donde nació, cómo creció, puede decir que es Dios mismo. Ese es el misterio de la piedad, que habla Timoteo también. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Los apóstoles les costó también creer que aparte de ser el Cristo, el Mesías, era Dios mismo. Y de eso nos habla mucho la Biblia, y en especial el Evangelio de Juan. Jesús es Dios. Ellos querían apedrearlo por esto. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero las obras, acuérdense, hablaban por sí. Él o cualquiera puede decir: yo soy Dios, pero haga obras entonces de Dios. Jesús las hacía, cosas imposibles para el hombre: detener el viento y la tempestad, caminar sobre las aguas, sanar, resucitar. Él podía hacer todo. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Que está en un salmo. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, hablando de sí mismo, y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, ningún problema. Pero resulta que sí las hago. Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.
por segunda o tercera vez, que querían matarlo, él se escapaba. No era su momento. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, Juan el Bautista. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, era comprobable y ellos lo estaban comprobando. Al igual que el Evangelio de Jesucristo, le invito a que lo compruebe. Esto no es una religión, esto es vida eterna, esto es ser hijo de Dios, y uno lo comprueba. No creemos en una religión, no creemos en los hombres, creemos en la palabra de Dios y creemos que lo que Dios dice es así y a diario lo vivimos. Queremos que usted algún día también lo viva. Y muchos creyeron en él allí. Siempre hay alguien que cree y siempre hay muchos que no creen. Cada uno dará cuenta, pero esperemos que usted tome la mejor de las decisiones, que elija bien, no como Adán, que eligió no creer en Dios, creer en otras voces. Usted elija creerle a Dios y va a ser bendito por la eternidad. Gracias por escucharnos. Gracias, Daniel. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Les estamos esperando en un nuevo estudio.